En el uso de la palabra, el diputado Otto Guevara Gut por hasta 20 minutos, don Otto. Sí, muchas gracias, diputado presidente. Ahora escuchando a algunos de mis compañeros referirse a este proyecto y especialmente comentarios relacionados con el tema de los pueblos indígenas, me motiva a compartir algunas reflexiones en torno a este tema. No es la primera vez que en este pleno legislativo vamos a hablar de los pueblos indígenas. Y tal vez la primera pregunta que deberíamos hacernos todos es: ¿quién es indígena? ¿Quién es indígena? ¿Qué define a un indígena? ¿Qué define a un indígena? ¿Cuáles son los rasgos característicos para decir esta persona es indígena y esta persona es no indígena? Hace poco tuvimos una discusión, a nivel nacional, una situación que fue traída inclusive a esta Asamblea Legislativa en relación a una disputa en un territorio indígena de Salitre. Y se hablaba acá de indígenas y de no indígenas. ¿Qué define a un indígena? ¿Qué define a un indígena? Porque he escuchado comentarios como que esta tierra que habitamos todos los costarricenses le pertenece a los indígenas. ¿Quiénes son los indígenas? ¿Tienen un ADN especial? ¿Cómo definimos a alguien que es indígena de quien no es indígena? Y doy un ejemplo que tuve cuando fui diputado en el periodo 98-2002. Casi que mi primera gira como diputado, a pesar de haber sido electo como diputado por San José, mi primera gira fue a Buenos Aires, al Cantón de Buenos Aires, al Consejo Municipal del Cantón de Buenos Aires. Y allá, básicamente, era una reunión de dirigentes indígenas de los diferentes territorios que hay en el Cantón de Buenos Aires, diciendo: no queremos la ley que están tramitando ustedes en la Asamblea Legislativa, decían en aquel entonces, ley de autonomía de los territorios indígenas. Todavía anda dando vuelta por ahí esa ley. Y me topé a una persona de rasgos muy blanquitos, más blanco que cualquiera de nosotros que está acá, pelirrojo, casado con una mujer boruca, chiquitita, como de 1,5 metros, morenita, del territorio de Boruca. Tenían no sé cuántos años de casados y tenían varios hijos. La pregunta que nos debemos hacer es: esos hijos de don Carlos Piedra, allá en Buenos Aires, con esa señora de Boruca, ¿son indígenas o no son indígenas? Doña Nidia dice: son mestizos. ¿Hasta dónde tiramos la línea hacia atrás? Aquí estaba Walter Céspedes en aquella época y él decía orgullosamente que él era indígena, que él provenía de familias indígenas. Hace poquito hablaba acá don Gonzalo de que producto del mestizaje a lo largo de décadas, de centurias, todos de alguna manera tenemos algo de indígenas. ¿Y quién puede entonces arrogarse el derecho de decir: yo soy 100% indígena? ¿A dónde está ese ADN que diga que alguien es 100% indígena? Este es un tema que hace la discusión sobre el tema de los territorios indígenas particularmente compleja y hace que las cosas no sean tan sencillas de dilucidar. En el tema de los derechos indígenas, y si queremos meternos ahí un poco más, aquí he escuchado en este Parlamento a personas defender con mucha pasión los derechos de los indígenas. A mí me gusta mucho la reforma constitucional del artículo 1 para reconocer que nosotros como sociedad somos una sociedad pluriétnica y pluricultural, porque tal vez nos animemos como primer poder de la República a considerar a los indígenas como los no indígenas, a reconocerles derechos que tenemos el resto de las personas en este país.
Y vean que estoy hablando, y tal vez suene extraño lo que estoy diciendo, pero es que las personas que habitan en territorios indígenas no tienen los mismos derechos que tenemos doña Nidia, que es vecina allá de los Malecos, de don Olivier, que es vecino de varios territorios indígenas ahí en la zona sur, de nosotros, que somos vecinos acá de los indígenas de Quitirricí, de allá de los compañeros de Limón, que son vecinos de los Bribris. Resulta que cada uno de nosotros muy probablemente tiene alguna propiedad, alguna casita inscrita a su nombre, una parcelita, una finquita, algo tenemos, puede ser la mayoría de nosotros tenemos tener alguito. Tenemos derecho a propiedad y es nuestra propiedad. Yo no sé si doña Nidia será dueña de su casa, de habitación, pero si efectivamente ella tiene una casa y es su casa de habitación. Ella se la puede heredar a sus hijos, la puede vender, la puede hipotecar, puede hacer lo que quiera con su propiedad, es su propiedad. El artículo 45 de la Constitución le da derecho a disponer de su propiedad de la forma en que ella quiera. Los habitantes de los territorios indígenas no tienen ese derecho. Ese derecho fundamental, el derecho a tener propiedad privada, no la tienen los habitantes de los territorios indígenas. Porque a unos diputados se les ocurrió en los 70s obligarlos a vivir en propiedad colectiva. Obligarlos a vivir bajo un sistema de propiedad colectiva. ¿Saben ustedes qué fue lo que hizo que finalmente ese imperio montado alrededor de y tal vez acá don Humberto Vargas Corrales nos pueda confirmar o no eso, porque él estudió en Ucrania, en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una de las razones por las cuales ese sistema de organización social se derrumba sin que tenga que dispararse una sola bala es porque, por un lado, no existían derechos de propiedad. No existían derechos de propiedad, y acá estamos obligando a todos los indígenas que habitan en esos territorios indígenas a vivir bajo propiedad colectiva. Y bajo propiedad colectiva nunca nadie podrá prosperar. Nunca nadie podrá prosperar, y esos pueblos seguirán siendo pobres y marginados, donde se les está desconociendo el derecho humano, uno de los derechos humanos fundamentales y básicos consagrados en nuestra Constitución, como es el artículo 45, que dice que todo costarricense tiene derecho a propiedad privada. Resulta que entonces nos preguntamos de que por qué hay pobreza y miseria en los territorios indígenas. Empecemos a entender las causas, y las causas tienen que ver con que no hay propiedad privada. Pero detrás del hecho de que no haya propiedad privada vienen otras consecuencias. Resulta que alguien se acerca a esa zona. Me echo un poquito para atrás antes de llegar a esa parte. Resulta que Gerardo Vargas, veo que no está, que estuvo acompañando a un grupo de diputados que se hicieron presentes en Salitre. Pero muy probablemente uno de los problemas de Salitre es que cuando se definieron a través de la ley indígena y después mediante decretos cuáles eran los territorios indígenas, nunca se expropió a las personas que estaban ahí habitando esos territorios. Nunca se expropió. Y entonces tenemos personas dueñas de propiedad que no se les expropia, les cae un decreto encima, les cae un decreto diciendo que a partir de ahora ese terreno delimitado va a considerarse territorio indígena, y obviamente van a surgir todo tipo de conflictos de propiedad, porque hay personas que habitaban ahí antes de ese decreto con título de propiedad o sin título de propiedad, porque durante décadas han poseído esas propiedades, y luego se le dijo a unas personas indígenas, que nuevamente con toda esa gran interrogante de quién es indígena y quién no es indígena, le dijo: ese territorio de ustedes se lo vamos a registrar a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de ese territorio indígena. A partir de ahora no hay propiedad privada, no se expropia, y se les hace creer de que ahora ellos son dueños de todo ese terreno, cuando no se expropió a las personas que estaban ahí. Por supuesto que si alguien se mete en la propiedad de una persona sin autorización del dueño, el dueño tiene derecho a decir: suave.
usted aquí no entra, voy a buscar a la policía para echarlo a usted que está metiéndose en mi propiedad. Eso es un principio básico de una característica propia del derecho de propiedad. Así que sobre ese tema hay mucho que discutir, y por supuesto que hay problemas en casi todos los territorios indígenas. Ante esa situación se han estado dando ventas de propiedades en esos territorios indígenas, y esas ventas de propiedades, ante las posesiones y la amenaza de que va a haber expropiación, no va a haber expropiación, de que hay ese conflicto, el terreno vale menos. Es obvio, el terreno en esa zona vale menos, y entonces quien tiene y compra un terreno dentro de un territorio demarcado como territorio indígena, obviamente va a sobreexplotar ese recurso, va a cortar los palos que tenga, va a ver de qué manera utiliza ese recurso de la forma más intensa posible, antes de que vengan a sacarlo mediante algún artificio legal, o antes de que vengan a expropiarlo. Eso es lo que está sucediendo hoy en todos los territorios indígenas. Por eso es que en el pasado, cuando fui diputado, representando a indígenas, presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la ley indígena. Es así como presentamos un proyecto de ley con un título muy sugestivo. El título de ese proyecto de ley se llamaba Ley para recuperar la dignidad de cada uno de las personas, de los indígenas en Costa Rica. Ley para recuperar la dignidad y tratarlos a ellos igual que a los no indígenas. Aquel proyecto no se tramitó, obviamente. Tengo entendido, yo me enteré hace poco que el diputado Rolando González, cuando fue presidente ejecutivo del INDER, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley indígena. Le pregunté ahora sobre las razones. Me parece que tiene mucha solidez jurídica la acción de inconstitucionalidad que presenta el anterior presidente ejecutivo del INDER en relación con la ley indígena. Pero, nuevamente, me parece que estas reflexiones, que no es la última vez que las voy a hacer en este Parlamento, porque por ahí vamos a discutir la ley que le busca dar autonomía a los pueblos indígenas, situaciones adicionales que se presentan en los pueblos indígenas tienen que ver con que con el tema del desempleo en esos territorios. Resulta que no tienen propiedad privada, entonces no tienen recursos, no hay recursos económicos, no hay forma de generar riqueza, no hay forma de pedir un préstamo para poder producir en un territorio indígena, para las personas que habitan allá. Entonces no hay forma de capitalizar, construir un patrimonio, generar riqueza. Si llega alguien de afuera a hacer esa inversión, se le dice: usted no es indígena, no es bienvenido, sus inversiones, sus recursos no son de recibo acá, y se les hace la vida imposible para quien llega de afuera a montar actividad económica en un territorio indígena, y entonces menos posibilidades hay de generar puestos de trabajo. Entonces ahí tenemos el drama de que no hay inversión particular, el indígena no ha podido capitalizar para poder invertir, los terrenos no se utilizan, no se pueden utilizar para gravarlos, para hipotecarlos, para buscar dinero. En el pasado inclusive ni siquiera bonos de vivienda podrían canalizarse porque no habían derechos de propiedad. Así que el tema es verdaderamente dramático, el que viven las personas que habitan estos territorios indígenas. Me parece que esta oportunidad que tenemos ahora de reformar la Constitución, el artículo primero, hablar de la Costa Rica pluriétnica y pluricultural, nos debe llevar a reflexionar de que esos hermanos nuestros que habitan en esos territorios tienen tantos derechos como cualquiera de nosotros, cualquiera de los habitantes que habitan fuera de los territorios indígenas, a tener escriturada su propiedad. Si ellos voluntariamente quieren vivir, algunos, bajo un esquema de propiedad colectiva, perfecto, que lo hagan. Pero si hay otros que quieran tener su propiedad inscrita, quieran trabajarla, mejorarla, luego para poderla heredar a sus hijos, es el derecho que tiene cada quien, y esa es la base sobre la cual se construye la riqueza en una sociedad. La inexistencia de los derechos de propiedad hizo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se cayera como un castillo de naipes. La inexistencia de precios de un sistema de mercado hizo que el sistema soviético se cayera como un castillo de naipes. Ese sistema hace que hoy, aquí en América Latina,
un país, me refiero a Cuba, sea el país más pobre de todos los países en América Latina. No hay propiedad privada, no hay actividad económica, la gente anda viendo a ver de qué manera huye de ese infierno que es el infierno cubano, donde hay 11 millones de personas que todos los días se le violentan sus derechos fundamentales. Yo no quiero que los territorios indígenas sean pequeñas Cubas. No quiero que los habitantes de los territorios indígenas sigan sufriendo lo que han estado sufriendo hasta hoy. Por eso quisiera que a través de la aprobación de esta reforma al artículo 1 de la Constitución, tengamos luego una discusión aquí en esta Asamblea Legislativa para descubanizar los territorios indígenas, para reconocerles derechos de propiedad a los indígenas, para que haya actividad económica en los territorios indígenas y para que los indígenas sean considerados de verdad como ciudadanos costarricenses. Muchas gracias, señorías. Gracias, diputado Guevara Gut.